Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Que la paz y la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, sea siempre con cada uno de nosotros. Gloria y paz de Dios os sean dadas a todos en esta noche. Bienvenidos, amados hermanos. La Iglesia de Cristo en Turbaco, Colombia, le da la bienvenida a todos a este espacio virtual que hemos generado para el estudio de la palabra. La bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos a través del Zoom, como también a todas las personas que a través del Facebook nos escuchan en esta noche. A los hermanos que estaban esperando la transmisión, bienvenidos a cada uno de ellos. Vamos a orar. Le voy a pedir al hermano Marvin Soto que por favor nos dirija en oración, hermano, a todos nosotros, para que por intermedio del inicio, en la oración que usted ha de presidirnos a todos nosotros, demos inicio a este maravilloso momento en donde hemos de exponer y estudiar la sagrada palabra de nuestro Dios, cumpliendo así el mandamiento de Cristo que dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis la salvación y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, en esta noche vamos a hacerlo también una vez más. Y bienvenido a nuestro hermano Luis Castaño Botero, quien ha aceptado solícitamente la invitación que le hemos hecho para presidir el mensaje de la palabra en esta noche. Hermano Marvin, por favor, diríjanos en oración a todos nosotros. Claro que sí, hermanos, por favor, oremos. Amado Dios, bendito Padre Celestial, gracias Señor por ser nuestro Padre, gracias por inclinar tu corazón hacia nosotros, hacia este lado, Señor, en el cual cada uno de nosotros te ha conocido por medio del Evangelio. Muchísimas gracias por haber puesto en nuestros corazones esa noticia tan maravillosa de tu Hijo amado Jesucristo, que nos ha abierto las puertas para poder tener comunión contigo. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, tenemos un mismo pensar, un mismo sentir, una misma fe, Señor, y la protegemos como podemos porque sabemos que es lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Así, Señor, entonces, en este rato que vamos a compartir de tu palabra, por favor, permítenos, por medio del hermano que trae el mensaje, aprender, a meditar y tomar en cuenta todas las cosas que salen de la boca del hermano, porque lo que hace el hermano es repetir lo que hay en tu palabra, Señor. Nada lo inventamos nosotros, ni nada pensamos más, porque tú eres omnisciente, tú todo lo sabes, todo lo entiendes. Somos nosotros los que nos callamos y escuchamos para poder hacer de tu palabra la obra de nuestras vidas. Ayuda al hermano, pues, en su mensaje y a nosotros a tener recepción y a los que están transmitiendo, oyendo esta transmisión por Facebook y viéndola, Señor, para que cada uno de ellos también pueda captar el mensaje, Señor. Gracias. Ayuda a los hermanos que están enfermos, a los que están en problemas, Señor, y dificultades, para que ellos puedan salir adelante y puedan compartir con nosotros las reuniones. En Cristo Jesús, que es nuestro Rey soberano, a Él sea la honra y la gloria. Amén. Amén. Bueno, vamos a cantar. Voy a compartir mi pantalla como siempre para así entonar un himno y que a continuación de la entonación nuestro hermano Luis Castaño nos presida a todos nosotros en el mensaje de la palabra, ¿ok? Entonces vamos a compartir en nuestro himnario el himno número 49, un himno que nos anima a todos nosotros a seguir trabajando para Cristo, a seguir trabajando en esa viña a la cual hemos sido llamados para trabajar, ¿ok? Entonces vamos a cantar el himno número 49, el himno titulado En la viña del Señor. Cantemos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar
y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Y el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Bueno, gloria a Dios. Y bueno, bienvenidos a todos los que de último momento se han conectado a través del Zoom, a través del Facebook. Bienvenidos sean todos. Y a partir de este momento, bueno, le pedimos al hermano Luis Castaño Botero, quien gustosamente, repito, ha aceptado presidir para nosotros en el mensaje de la palabra en esta noche. Bienvenido, hermano, y los micrófonos son todos suyos. Dios le bendiga y bienvenido nuevamente. Buenas noches. ¿Me escuchan todos? ¿Puede compartir con pantalla, por favor? Ok, vamos a ver. Ya puede. Gracias, hermano. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Fernando Castaño. Soy predicador de la Iglesia de Cristo hace ya 35 años, más o menos, 30 y resto de años. Y hoy quiero compartir con ustedes, yo soy colombiano, pero vivo en Costa Rica, también para que sepan todos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema y les quiero pedir a todos que ojalá tengan lápiz y papel, porque es un tema que muy pocas veces se toca. Y cuando se toca, pues a veces hay sentimientos encontrados. Y para introducir el tema, cuando ustedes ven esta Biblia, la Biblia Scofield, esta Biblia Scofield, pues, es una de las Biblias más populares que hay a nivel mundial. Entonces la gente dice, la mejor Biblia que hay es la Scofield. Y hoy quiero que hablemos de que esta Biblia, quiero explicar algo. El texto es el texto de la Reina Valera, pero el comentario que el escritor hace de cada uno de los temas es muy peligroso. Es como cuando se ve este otro libro que se llama El Código Real. Cuando la gente lo lee a primera vista, dice, qué buena traducción. Es una de las traducciones que utilizan los judíos mesiánicos. O igualmente cuando se ve la versión de los testigos en contra de Jehová. Cuando vemos estas tres versiones, si a mí me preguntan cuál es la mejor, yo más bien diría cuál es la más peligrosa de las tres. Y les voy a explicar por qué. Porque el tema que voy a tocar hoy se llama vamos a ver. El dispensacionalismo y la Biblia. Bueno, hay un problema con este tema. Cuando a veces se toca este tema, hoy por el lapso de tiempo, pues no voy a poder tocar muchos puntos que quiero enfocar, pero les invito a que investiguen más sobre este tema. Es muy importante. Y este tema está llevando a mucha gente religiosa a perderse. Cuando se habla de este tema, entonces hay un problema. Para muchos es hablar de este tema es ser antisemita. Yo he predicado mucho y tengo muchos estudios sobre los judíos mesiánicos
Hace unos meses atrás, un amigo de estos me escribió y me decía, usted es un maldito. Y le bueno, gloria a Dios por eso. Porque generalmente este tema nos va a demostrar cómo al cabo de los años, cómo la gente se ha dejado manipular por Biblias famosas, por predicadores famosos. Cuando hablamos de este señor, Agustín de Hipona, pues fue tratado de antisemita. Cuando hablamos de Lutero, fue tratado de antisemita porque Lutero no le gustaba el Talmud. El Talmud era un libro es un libro de tradiciones y costumbres judías. Y Lutero estaba en contra de él porque cuando se hablaba de Jesús, lo trataban de loco, de lunático y etcétera, etcétera. Por eso es que Lutero no quería el Talmud. El Talmud es una colección de libros de casi 13 tomos, de todo lo que son las tradiciones judías. Aquí hay un detalle importante, el dispensacionalismo y la Biblia. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Resulta que hay varios aspectos y esto tiene que ver con las señales cambiantes de la segunda venida de Cristo. A veces yo no sé si usted se ha preguntado en alguna ocasión cuando dice, bueno, ¿por qué la gente cree tantas cosas tan fascinantes, tan pomposas, pero que no tienen ningún respaldo bíblico? Esto tiene un origen, hermanos. El dispensacionalismo tiene que ver con el antinomianismo, las ideas falsas sobre el anticristo, sobre el rapto secreto, sobre el regreso de los judíos a Jerusalén, sobre la falsa enseñanza con respecto al reino y la falsa esperanza de una segunda oportunidad que hay. Pero algunos dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Están viendo las imágenes? ¿Sí se ven? Sí, ok, gracias. Resulta que para el año 1830 más o menos, aparece un señor que es C.I. Scofield. Este hombre fue fiscal en Kansas. Con el tiempo, él empezó a estudiar la Biblia, fue metido a la cárcel por corrupto y cuando salió, estaba en la cárcel, pues supuestamente se hizo evangélico, no se hizo cristiano, se hizo evangélico y empezó a hacer comentarios sobre la Biblia y es ahí donde sale la famosa Biblia Scofield. Esta Biblia, quiero que ustedes se graben este nombre muy bien. Samuel, yo no sé pronunciar muy bien inglés. Samuel Poneiro. Este hombre para esa época era fiscal en Kansas, igual que John Ingalls. ¿Qué tienen que ver estos dos hombres con Scofield? Bueno, Scofield fue nombrado fiscal por 2 años, pero a los 6 meses renuncia porque es sentenciado por una corte como fraudulento. Y lo más importante de toda esta historia es que Scofield recibe de Samuel Poneiro, él es judío, y recibe una gran cantidad de dinero de este hombre, igual que de John Ingalls. ¿Por qué? Porque este hombre pertenecía a un movimiento que tenía que ver con el movimiento sionista. Y es a partir de ahí donde la Biblia Scofield, esta Biblia que ustedes ven que la gente la alaba tanto, esta Biblia es una Biblia que apoya 100% y es la que originó la idea de que los judíos eran el pueblo escogido de Dios, y es en sus comentarios este señor empieza a fomentar de que los judíos son el pueblo escogido de Dios hoy en día. Resulta que este hombre
Este fue el que inició esta filosofía en el año 1827 al 1832. Fue formulada por el predicador irlandés John Nelson Darby, popularizada por la Biblia de referencias Scofield en el año 1909 y por numerosas universidades en los Estados Unidos, y aún en los Estados Unidos cantidad de universidades enseñan esta falsa enseñanza de esta gente. Estos tres hombres son los principales exponentes de esta teoría: John Nelson Darby, Durbin Moody y Scofield, los primeros famosos predicadores de la teología de la dispensación. Esto empezó en Europa y después en Estados Unidos entre el siglo XIX al siglo XX. La Biblia Scofield, ¿qué es el punto de este señor? El dispensacionalismo es un sistema teológico que subraya que Dios ha empleado diferentes medios de administración de su voluntad y de su gracia en diferentes periodos. Sin embargo, lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene, y graben esta diferencia que es muy importante, que es la columna vertebral de esto, ellos sostienen, también un toquecito aquí que hay, ellos sostienen, hermanos, de que Israel como nación es el pueblo escogido de Dios y que la iglesia como cuerpo de Cristo forman un único pueblo de Dios. Ojo, y sin embargo son dos pueblos con profecías y promesas distintas y diferentes. El punto central de esta teología, ¿qué es? Es enseñarle a la gente que sí, la iglesia es el pueblo de Dios, pero que los judíos que existen en Palestina todavía, hoy por hoy, son el pueblo escogido de Dios, y que Dios tiene ciertas profecías que tienen que apuntarse y cumplirse a ellos literalmente hoy en día todavía. Según Scofield, hay 7 dispensaciones. La dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno civil, de la promesa, de la ley, de la gracia y del reino. Los dispensacionalistas, hermanos, interpretan la Biblia sobre la base de estas supuestas dispensaciones. La época de la inocencia, desde Adán hasta la caída. La época de la conciencia, desde la caída hasta Noé. La época del gobierno humano, desde el diluvio hasta Abraham. La época de la promesa, desde Abraham hasta el Sinaí. La ley, desde Sinaí hasta la cruz. La gracia, desde la cruz hasta la venida. Y el reino, 1000 años desde la segunda venida hasta el reino eterno. Y quiero hacer énfasis aquí. Esta gente cree en 2 venidas de Jesús. Esta gente cree que en la primera venida Jesús va a venir escondido. De esta misma teología es donde sale la idea de el rapto secreto. Es de esta misma teología donde sale de que Cristo va a venir por su iglesia y se va a llevar secretamente a unos y va a haber 7 años de tribulación y después Cristo se los lleva y después viene al final. Esta es la idea de donde salió todo esto. Más que todo, aquí está más o menos ya organizado. Así es como lo presentan ellos. La edad de la inocencia, desde Génesis capítulo 2 hasta Génesis capítulo 3 en adelante. La época del gobierno humano,
desde Génesis capítulo 9, la ley es desde Éxodo capítulo 20, la gracia empieza a partir de la cruz. Y un detalle muy importante es que entre la gracia y el reino, porque ellos enseñan que el reino no se ha cumplido y hacen mucho énfasis a Daniel 2:44. Y ojo, un principio muy importante de esta gente es Daniel capítulo 9, versículo 27, las 70 semanas de Daniel. Este esquema es más que todo el esquema que ellos presentan. Pero yo quiero que vamos a analizar una serie de pasajes. Génesis capítulo 12, versículo 1. Esto es como una introducción para que ustedes vean, pero aparte, estoy elaborando 5 temas más que voy a empezar a dar en el canal que transmitimos todos los días. Sobre 5 temas más sobre este punto. Porque hay muchas cosas que no se pueden hablar aquí por el tiempo. Pero veamos este pasaje. Génesis capítulo 12, versículo 1. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás de bendición. Versículo 3. Bendeciré, presten atención a esto. Bendeciré a los que te bendigan. Te bendiga. Maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre, ojo, con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Esta es la versión Reina Valera del 2000. Este pasaje, si ustedes analizan un comentario como el de este señor, es un rabino, el rabín Rasham. Él comenta y dice que de aquí está hablándoles a toda la nación judía. Es mentiras. Eso es una gran mentira. El pasaje claramente, y si usted va al idioma hebreo, se va a dar cuenta que el artículo hu en el hebreo se refiere a Abraham, a él como persona, no a la nación, porque aquí ni siquiera ha existido la nación. Y este es un pasaje que agarran y en los comentarios de la Biblia Scofield, este señor es donde empieza a partir de aquí a decir que este pasaje se refiere a la nación de Israel. Pero Gálatas capítulo 3, versículo 8, lo mete en problemas, porque vea lo que dice Gálatas 3:8. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, escuchen, evangelizó antes a Abraham, diciendo que todos los gentiles de la tierra serán benditos en ti. Y ojo a esto, ve el versículo 16. Presten atención. A Abraham fueron hechas las promesas, y escuche, a su simiente, a su simiente. No dice a las simientes, como de muchas, sino como de uno, ya que tu simiente, la cual es el Cristo. Este pasaje es muy poderoso para enfatizar es que la promesa fue hecha a un individuo, Abraham, y que en base a esa promesa es donde Cristo es la simiente. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Tiene el Mesías dos cuerpos? ¿A Israel, literal, y a la iglesia? Porque, escúchenme, hermanos, esta es la ideología de Scofield. Cuando usted lee los comentarios, como por decirle algo, en el libro de Mateo, en el capítulo 11, en la Biblia de Scofield, él habla de que el reino de los cielos es uno y el reino de Dios es otro. Él habla de que las promesas al pueblo de Israel son unas
Y las promesas a la iglesia son otras. Pero vamos a ver una serie de pasajes importantes. Primera de Corintios 12 y 13. Vea lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno, siendo muchos son un solo cuerpo, así también el Mesías o el Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Aquí hay una pregunta importante. Es aquí donde yo quiero, con todo respeto, y quiero a los amigos de Facebook que nos están escuchando, quiero decirles algo. Si yo fuera antisemita, no creyera en que Jesús es el Mesías, no predicáramos que Jesús es el Cristo, sino que el Espíritu Santo de Dios habla claramente en su palabra y no podemos pasar por encima de lo que la palabra de Dios dice. Observen este otro pasaje. Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua por medio de las buenas nuevas. Este es un Nuevo Testamento hecho por un hebreo, por un judío. Así lo traduce él. Y vamos a ir viendo una serie de cosas importantes aquí. Vea este otro pasaje, Efesios 3:21. A él sea la gloria en la iglesia del Mesías, Yeshua, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es que quiero recalcarle a todas las personas que nos escuchan, es que la iglesia, escuche, la iglesia es la única institución por medio de la cual a Dios se le da la gloria. Ese es el punto que quiero enfatizar aquí. El pueblo judío, escúcheme y quiero explicarlo de la mejor manera. El pueblo judío de hoy en día no es el pueblo escogido a quien se le dieron estas promesas. Eso es totalmente falso y nos vamos a ir dando cuenta por qué. Vea este otro pasaje, Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es cierto, los judíos que quieran obedecer al Mesías, como creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados, perseverando hasta el fin. Y ojo, un punto muy importante que todo judío tiene que aprender es, tienen que aceptar que Yeshua o el Mesías es Dios. Porque muchos judíos mesiánicos, ellos creen que Jesús es el Mesías, pero no creen que Jesús es Dios. Esa es la diferencia. No basta con creer de que Jesús es el Mesías. No, hay que creer. El judío que quiera obedecer el evangelio, están las puertas abiertas porque Dios no hace acepción de personas. Pero el judío tiene que aceptar que la palabra de Dios enseña que Yeshua o Jesús es Dios. No solamente el Mesías. Y cuando hablo de esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque cuando se habla del Mesías, el judío piensa en que Jesús fue el enviado, ojo, el enviado judicial el enviado de parte de Dios legalmente. Pero yo quiero recalcar en este estudio es que Jesús no solamente es el enviado legal, jurídicamente hablando, sino que es el enviado histórico, porque históricamente de él se habló, comenzando aún desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Y esto es lo que esta teología no acepta. ¿Por qué? Porque esta teología de el dispensacionalismo
pretende hacerle creer a la gente que los judíos pueden ser salvos sin creer que Jesús es Dios. Y eso no lo podemos aceptar. La Biblia claramente dice que en Juan 1:1, y aquel verbo era Dios, Juan 1:1. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan 1:18 es muy importante porque dice, a Dios nadie lo ha visto. Y ojo como se lo voy a pronunciar. El unigénito Dios que está a la diestra del Padre, lo ha dado a conocer. ¿Por qué digo el unigénito Dios? Porque la traducción mejor que en el papiro 66, en el papiro Aleph, que son los mejores papiros en cuanto al libro de Juan, estos papiros nos enseñan que la traducción más exacta es el unigénito Dios. Así reza el papiro. Obviamente, cuando se habla de el Hijo de Dios, no es una mala traducción. Pero para el punto que quiero enfatizar hoy, quiero ir a eso. Y eso no lo dice Fernando Castaño. Usted se puede meter a alguna enciclopedia en internet y puede averiguar esto. Otro detalle importante. Hechos 7, 37 y 38. Presten atención a este pasaje. Este es Moisés, el que les dio a los hijos de Israel: Dios os suscitará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Él es el que estuvo en la asamblea del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para entregárnoslas. Aquí Esteban está hablando de que en Deuteronomio 18, del 15 al 18, Moisés había profetizado que Dios levantaría al pueblo un profeta mayor, hablándose del Mesías, hablando de Jesús. Hay otro detalle importante. Si usted tiene su Biblia, ojalá subraye estos dos pasajes en su Biblia y apréndaselos de memoria. Este pasaje todavía con los judíos mesiánicos que yo he hablado, todavía no me lo han podido explicar. ¿Por qué? Porque creen que hay cosas que no se han cumplido con respecto a Israel. Los judíos mesiánicos y los que tienen la tendencia del dispensacionalismo abarcan mucho a Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, 27, las 70 semanas de Daniel, y Daniel 2:44, porque dicen, hay profecías que no se han cumplido. Aquí tenemos un serio problema, hermanos. Antes de citar el pasaje, hermano Marvin, me puede buscar ahí y lo puede leer si es tan amable. Lucas 24:44. Si hay profecías que Jesús no ha cumplido, entonces Jesús mintió. Entonces tenemos que arrancar ese pasaje de la palabra de Dios. Vea lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 44. ¿Lo puede leer, hermano? Sí, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este versículo tiene un serio problema para un judío mesiánico. Hay un señor que fue el que escribió el Código Real. El señor se hace llamar rabino, pero él no es rabino, él es mexicano. Él se hace llamar Ben Abraham, pero el nombre real de él es Julio Hernández. Es mexicano y él dice que es rabino. Él fue el que tradujo el Código Real, y cuando ellos ven este pasaje tienen un serio problema, que es otro punto que hay que tocar. Ellos dicen, no, es que los cristianos quieren hablar de la teoría del reemplazo. ¿Qué significa eso? La teoría del reemplazo es que dicen que los cristianos quieren decir
que Dios quitó a Israel para reemplazarlo por la iglesia. Bueno, entonces yo pregunto, que me expliquen, vuelva a leer el pasaje, hermano, si es tan amable. Dice Lucas 24:44. Y Despacio. les dijo Sí. Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los Despacio. profetas, Ley de Moisés. Ley de Moisés. Profetas y en los salmos. y salmos. Que se cumpliese. Y tomen en cuenta algo muy importante, y esto grábeselo. Cuando Jesús está diciendo estas palabras, ya él había muerto y había resucitado. Contrario a cuando Jesús dijo en Mateo 5:17, que nos lo va a leer el hermano, Mateo 5:17, vean qué importante este pasaje. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Presten atención a la diferencia. Mateo 5:17, Jesús está vivo, Jesús está bajo la ley. Gálatas 4:4 dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido bajo la ley y nacido de mujer. Mateo 5:17, Jesús está vivo. Jesús cuando estaba vivo, él no venía a quitar la ley, no. Él vino fue a cumplirla. Y en Lucas 24:44, ya Jesús dijo, bueno, ya morí, resucité, ya la cumplí. ¿Ven la diferencia? Esto es lo que hay que aprender de esto. Ahora, con eso en mente, vamos a ir a este pasaje. Josué capítulo 21, versículo 43. Y presten atención. El Señor les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos los enemigos les paró delante, sino que el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. Ahora vea este pasaje. 45. Subrayen sus Biblias esta parte. No faltó palabra de todas las buenas que habló el Señor a la casa de Israel. Y subraya esta parte. Todo lo cumplió. Aleluya. Este pasaje está diciendo que todas las promesas que el Señor le dio al pueblo de Israel, todo lo cumplió. Y Jesús lo confirmó en Lucas capítulo 24, versículo 44. Y vea qué importante. Dios todavía es tan bueno que vea lo que sucedió aquí. ¿Sí me están escuchando todos? ¿Se escucha bien? ¿Y se ven las diapositivas? Ok. Ahora vea Hechos capítulo 10, versículo 36. Este pasaje es poderosísimo para lo que quiero enseñar. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Aún cuando Jesús vino, le dio la oportunidad. Estamos hablando del caso de cuando Pedro está predicando aquí en Hechos capítulo 10. Y Dios todavía, cuando Cristo murió y resucitó, Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel que obedecieran el evangelio. Vea lo que dice el pasaje. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel. ¿Cuál fue esa palabra? El evangelio, hermanos. ¿Cuál? Hay que creer, hay que arrepentirse, hay que bautizarse, hay que perseverar hasta el fin. A esto se refiere este pasaje. Por eso quiero enfatizar mucho es que el pueblo judío dejó de ser la nación escogida de Dios. Cuando en Josué capítulo 21, versículo 43, está hablando Josué, la nación estaba y la promesa que Dios le dio fue a la nación cuando estuvo en el exilio, porque habían caído en la idolatría. A ver,
¿algunos de los judíos que existen ahí en Palestina hoy en día están en el exilio? ¿Algunos de ellos están metidos en la idolatría? No. Estos pasajes los condenan, les aclaran que no se refiere a ellos. Todo judío que hoy en día quiera obedecer el evangelio tiene que obedecerlo como cualquier otra persona lo obedecería. El dispensacionalismo tiene el grave problema es de que ellos dicen que Israel es la esposa del Padre. Escúcheme en todo. Y que la iglesia es la esposa de Cristo. Esto es una gran mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el Padre y Jesús son de una misma naturaleza, una misma esencia. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Esto es lo que es importante enfatizar aquí. En Romanos capítulo 17, capítulo 11 de versículo 17, vea lo que dice. Que si alguna de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la grosura del olivo. Aquí se está refiriendo Pablo a todo el pueblo judío. Y ojo, cuando Pablo está hablando de esto, no todos los judíos obedecieron el evangelio. Hubo parte de judíos que fueron desechados. ¿Por qué? No porque fueran judíos, no. Fue porque no quisieron obedecer el evangelio. Y por eso fue que Dios los desechó. Bueno, los judíos mesiánicos dicen que en la versión Reina Valera, cuando se traduce aquí, injertado en lugar de él, dice que es aquí donde quieren introducirle a la gente la idea de la teología o de la teología del reemplazo, que es que Israel fue reemplazado por la iglesia. Pero esto no es ningún invento, es que el Nuevo Testamento así lo aclara. Y ojo, hay algo muy importante, y es que la Reina Valera hace una mala traducción en este pasaje en Romanos 11:26, cuando dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. De este artículo, de este pasaje, se agarran estos amigos para decir, ve, es que Dios no le ha quitado a Israel el derecho de ser salvos. Pero aquí la traducción correcta no es esa. La traducción es, y así todo Israel será salvo. ¿Cómo? Ustedes pueden leer todo el capítulo y se va a dar cuenta que Pablo les está predicando el evangelio. Y cuando Pablo les predica el evangelio, lo que quiere decir Pablo en el contexto es, y de este modo, los que obedezcan el evangelio, en ese sentido es que Israel será salvo. No todo Israel, no, señores. Todos los que obedezcan el evangelio. Ese es el contexto de Romanos 11:26. Para ir concluyendo, hay otros pasajes que esta gente juega con ellos. Mateo 11:13, vea lo que dice. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Dicen, ve, eso es una blasfemia, eso es una gran mentira. Dicen toda esta gente. ¿Por qué? Porque el Código Real, vea cómo lo traduce. Escuchen cómo lo traduce. Pues todos los profetas y la Torá profetizaron acerca de Johanán. Esa traducción es falsa. Les voy a explicar. Porque es mentira que todos los profetas hablaron de Juan. Todos los profetas no hablaron de Juan. No, señor. Hasta Juan hay un límite. Hasta Juan está refiriéndose a un adverbio de tiempo. Hasta Juan hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. No como quieren hacerle creer a la gente que profetizaron acerca de Juan. Pero aquí hay un detalle. ¿Cuál es el problema que sea hasta Juan o acerca de Juan? ¿Saben por qué ellos pelean tanto este punto? Porque ellos quieren decirle a la gente que la Torá o la ley desde Génesis hasta Apocalipsis es la misma.
que Dios no ha cambiado en nada. Entonces, por eso este es un punto para ellos muy importante y que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el punto de ellos es la ley de Dios es la misma. Y quiero leérselos en el Nuevo Testamento judío de David Stein. Vea cómo lo traduce. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Johanán. Esto, el Código Real manipula el pasaje ahí. Juan capítulo 12, versículo 11. Porque a causa de él, muchos de los judíos, ojo, se apartaban y creían en Jesús. Reina Valera de 1997. Vea cómo lo traduce el Código Real. Pues por causa, muchos de los Yehudín o judíos iban y se convencían en perfecta fe que Yeshua era el Mesías. Así lo traduce el Código Real. ¿Cuál es la diferencia entre este y el otro? Es que el texto originalmente dice es que se apartaban, o sea, dejaban de practicar la ley de Moisés y creían en Jesús. Mientras que aquí el Código Real le deja la idea a la gente que seguían practicando la ley mosaica y sencillamente creían en Jesús. Hermanos y amigos, es muy importante que este tema, el tiempo pues no nos da para hablar muchos puntos sobre esto. De esta gente es donde sale la ideología de el rapto secreto. Hay pasajes que ellos citan mal citados. Ellos hacen una diferencia y quiero recalcar, esto es lo más preocupante para mí. Es que este señor en los comentarios que hace en la viva Biblia de Scofield, los comentarios de él son de que Dios tiene un pueblo con unas promesas, que es el pueblo judío literalmente. Y saben, este movimiento desde el siglo XVIII fue el que le vendió al mundo la idea de que, ojo, esta idea que ustedes la ven siempre en internet y en todo lado. ¿Cuál es? Si ustedes no bendicen a Israel, van a caer bajo maldición. No, eso es una gran mentira. No se deje intimidar de esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer el evangelio de el Mesías, como manda la Biblia. ¿Cómo? Creyendo, arrepintiéndonos, bautizándonos para el perdón de los pecados. Y concluyo diciendo, el pueblo de Israel no es el pueblo escogido de Dios. Le pido a mi hermano Marvin que lea segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si el pueblo de Israel, literalmente por ser judíos, son el pueblo de Dios, entonces háganme un favor, arranquemos este pasaje de la Biblia. Que Dios me los bendiga. Léalo, por favor, hermanito. Segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Perdón, no, primera, hermano, primera. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero dejarles una duda. En la versión Kadosh y en la versión del Código Real, ese pasaje lo cambian de la siguiente manera. Dice, vosotros sois pueblo adquirido, vosotros sois pueblo para adquirirlo Dios. Es la idea que ellos le dan a la gente con esos pasajes. Por eso, hermanos, estas tres traducciones, si me dicen cuál es la mejor, yo digo, no, ¿cuál es la más mala de todas? ¿El Código Real, la versión de los Testigos de Jehová o la versión Scofield? La versión Scofield, no estoy diciendo que la Reina Valera sea mala, no. Los comentarios que hace este señor son peligrosos y han llevado al mundo sectario a tanta perdición. Tiene cosas muy buenas sobre arqueología, claro que sí, porque hay artículos muy buenos sobre arqueología, pero en cuanto a la interpretación de la Biblia, está muy lejos de poder interpretar la palabra de Dios como Dios lo manda. En otras ocasiones tal vez
vamos a tocar, hay 5 puntos importantes más que tocar sobre este punto. Les invito a que investiguen, hermano, investiguen más sobre esto y se van a dar cuenta de dónde es que se origina tanta falsedad que hay en el mundo religioso, y todas las iglesias evangélicas están contaminadas por esta doctrina. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Luis Castaño. Dios le bendiga. Gracias por su participación. Bueno, vamos a orar primeramente y posterior a ello vamos a participar de los comentarios. Le voy a pedir al hermano William Centeno para que por favor nos despida en oración. Oremos todos. Amado Dios, estamos agradecidos con usted por la oportunidad que nos ha brindado a esta hora. Gracias porque nos permite meditar en su palabra y sacar lecciones de ella. Bendiga el esfuerzo de los hermanos en Turbaco y bendiga el esfuerzo de todos los cristianos que no han podido reunirse, pero que buscan de una u otra manera estar en comunión. Señor, hemos hecho esta reunión pidiendo su bendición y rogándole todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano Luis Castaño, bueno, yo tengo una pregunta, una apreciación acerca de su intervención en el día de hoy. Que cuando nosotros leemos el libro de Romanos capítulo 11, de alguna manera se deja entrever que nosotros como iglesia no es que seamos el pueblo de Israel como tal, pero sí deja alguna luz mostrándonos de que sí somos la continuación de ese pueblo escogido antiguamente, pero que no llevamos la esencia de ser llamado Israel como tal, pero que si en la antigüedad fueron los israelitas el pueblo de Dios, obviamente nosotros hoy como iglesia somos el pueblo de Dios, porque de alguna manera utiliza los términos injertar, fueron quitados algunos para que fueran introducidos otros, y teniendo en cuenta también el libro de Jeremías capítulo 31, cuando vemos la pronunciación y el anuncio del nuevo pacto, sabemos de que había una división, pero ese nuevo pacto fue ofrecido para la tribu de Israel, pero también para la tribu de Judá. Entonces, en ese sentido, yo veo que Dios está mostrando un plano espiritual y de alguna manera la introducción del pueblo gentil como parte de ese pueblo. Por eso para nosotros necesariamente tenemos que convertirnos en hijos de Abraham por la fe. Necesitamos tener la circuncisión espiritual en Cristo para ser añadidos al pueblo de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿podríamos de alguna manera nosotros decir que somos el pueblo de Dios o que somos la nación de Dios espiritual, o en alguna manera decir somos el pueblo de Israel espiritual? Bueno, hermano, Teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿no? Y que de alguna manera cuando venga el Señor, viene ataviada desde el cielo la nueva Jerusalén para todos los salvos. amén, hermano. Gracias, Hay algo muy importante. Hay que estudiar muy bien el capítulo 10, capítulo 11 de Romanos. Porque cuando uno toca este tema, entonces la gente lo tilda a uno de antisemita. No. Y ojo, ¿en qué sentido es que Romanos 11 habla de que fuimos injertados? ¿Cuál es la idea? De que el pueblo que obedeció el evangelio, ese fue el pueblo de Israel que cuando obedeció el evangelio fueron participantes de la salvación. Y cuando el gentil viene, fue injertado a la raíz de ese pueblo. ¿Pero de cuál pueblo? De los que obedecieron al evangelio en ese momento. ¿Por qué? Porque vea lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la incircuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es muy importante, hermanos, es que nosotros no enseñamos de que los judíos no pueden venir a Cristo. Claro, son bienvenidos, pero el punto es que por ser judíos, Dios no los va a aceptar, no. Tienen que obedecer todo el plan de salvación, igual que cualquier otra persona. Ese es el punto. Pero obviamente, si ellos vienen y abrazan el evangelio, Dios los acepta igualmente como nación. Porque recuerden, Hechos 10:36,
Dice que Dios es tan bueno que a pesar de todo les mandó la palabra de Dios para que fueran y para que fuese predicada en ese momento. Hechos 10:36. Entonces, los judíos del contexto bíblico no pueden negar que Dios les insistió hasta el final. Y los del contexto bíblico no tienen nada que ver con los judíos que hay hoy en día. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esta gente habla del tercer templo. Y les voy a explicar algo así muy breve. Por eso es que este tema es muy amplio. Cuando la Biblia habla del tercer templo en Ezequiel, si ustedes estudian las dimensiones del templo de Ezequiel no tienen nada que ver ni con las dimensiones del templo de Salomón ni de Herodes. Son unas dimensiones que jamás van a caber en la tierra. Porque ¿a qué se refiere el tercer templo? ¿Acaso no dice la Biblia en 2 Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Ese es un tema que se los voy a dejar para más adelante. Cuando ustedes quieran lo podemos tocar. O sea, el tercer templo que esta gente dispensacionalista dice que va a construirse en Jerusalén es una gran mentira. La Biblia habla de que el cristiano forma parte de ese tercer templo, que es el templo verdadero, que es la casa de Dios, la morada del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Pero quiero recalcar es que todo judío está con el derecho de aceptar el evangelio. Claro que sí. Eso no hay ningún problema. Si obedece el evangelio, Dios le perdona y lo injerta al olivo silvestre. Sí, hermano, de hecho es bien claro lo que yo entiendo eso. Palabras más, palabras menos. Judío que no venga a Cristo no va a ser salvo. Amén, amén. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Pero en el contexto espiritual, de alguna manera podríamos nosotros, de pronto, vuelvo y repito, teniendo en cuenta de que nos convertimos en hijos de Abraham, porque Dios escogió a Abraham como pueblo y a sus descendientes para ser pueblo suyo, para ser el Dios de ellos, y por eso ahora nosotros también por la fe nos convertimos en hijos de Abraham y empezamos a tener en Cristo todas aquellas cosas espirituales, porque es que todo lo que nosotros recibimos en Cristo lo recibimos de manera espiritual. Amén. Entonces, de manera espiritual podría decirse, es mi pregunta, que nosotros somos Israel espiritual, por decirlo así. Bueno, es que el pasaje que citó el hermano muy claramente lo dice. Vuelvo a leérselo. Voy a leerles desde el 8. Primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropieza en la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ojo, ¿y saben de dónde agarra el apóstol Pedro? ¿De dónde agarra esta enseñanza? De Éxodo capítulo 19, versículo 6. Es la idea que trae el apóstol Pedro. Y allá se refería a los sacerdotes y a la nación judía. Éxodo 19, 6. Y aquí Pedro se lo aplica a los cristianos, porque eso somos, sacerdotes. Somos el pueblo de Dios. Que incomoda a mucha gente, sí, pero es que eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Cuando yo hablo de estas cosas, a mí vea, hermanos, y ahí está Dios que no me deja mentir, me han dicho que es que yo soy muy soberbio. Que no, es que yo hablo lo que la Biblia dice. La Biblia me llama que soy un hijo de Abraham. Eso me convirtió la sangre de Cristo en un verdadero israelita, ¿me entiende? Y eso es lo que todos tenemos que saber, hermano. Amén, hermano, gracias. Quisiera saber si hay alguien más que tenga algún comentario, algún aporte a lo que el hermano ha expuesto en esta noche. Puede levantar su mano, si lo quiere hacer. De antemano, muchísimas gracias al hermano Luis Castaño por haber participado con nosotros en ese espacio. El hermano William Centeno. Sí, dos cosas, hermanos. Excelente la exposición del hermano. Aunque de una manera espiritual se puede hacer una aplicación, pero no tiene nada que ver la iglesia con el pueblo judío, ¿verdad? Tan es así que algunos judaizantes querían mezclar las cosas al principio de la predicación del evangelio, querían mezclar el evangelio
con la ley, y Pablo les hace una defensa sólida y una guerra a los judaizantes, ¿verdad? Aunque claro, todo lo físico del Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y un detalle que yo quiero compartir es, a veces la gente se enoja porque dice que uno es antisemita, ¿verdad? Y es un tanto paradójico que en muchos lugares de reunión evangélico hay banderas de Israel, hermanos, ahí en los púlpitos, ahí es un ridículo grande. ¿Saben por qué? Porque la gente se enoja y dice que uno es antisemita, pero los israelitas son anticristianos en sus sangre, hermano. Esa gente es anticristiano. Y ahí la gente no se enoja. Es ridículo traer una nación que odia al cristianismo, que odia a Jesús, y meterla como si fuese parte de la salvación, ¿verdad? Entonces hay una contradicción ahí. Hermano, muchas gracias. Amén. Sí, de hecho es un plano espiritual, el cual muestra las escrituras con respecto a nuestra relación con el pueblo de Dios, pero directamente por medio de Cristo para efectos especiales, por decirlo así, espirituales, porque las bendiciones que hemos recibido de Dios, según el libro de Efesios, todas son espirituales. Hemos sido hechos pueblo suyo, añadidos a su pueblo, familia de él, todo para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó por su gracia. Y hermano, hermano, hay un Efesios 3:21 es un pasaje que este señor lo tuerce cuando quiere explicar. Y es que es un pasaje contundente. Dice que a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Es categórico. Es categórico. Y el versículo 10 dice, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, en esta época. Por la iglesia. Dice, por la iglesia. Y ojo, y el versículo 11 es muy importante. Fue el propósito eterno allá en la eternidad. Dios ya lo había planeado. No fue que se le ocurrió a Pablo decir, voy a escribir esto y esto. No, desde la eternidad, versículo 11, Efesios 3:11, desde la eternidad Dios tenía este plan. ¿Me comprende? Y hermanos, no se les olvide, Lucas 24:44. Cuando usted explica Mateo 5:17 con Lucas 24:44, en los contextos se va a dar cuenta que Mateo 5, Jesús no está muerto y está bajo la ley. Lucas 24, Jesús ya resucitó, cumplió la ley. Ley, profetas y salmos. No podemos arrancar eso de la Biblia. Amén, hermano. Dice la hermana Delcy Arnedo en los comentarios del Facebook. Muy interesante este estudio. Cada día aprendemos más. Gracias, hermano, por esta enseñanza. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Agradecimiento, si no hay más comentarios, no sé si alguien más tiene algún comentario. Agradeciendo también a todos nuestros amigos del Facebook, a Adriana Cabarcas, a Wendy Orozco allá en Hacienda Cuacedén, a la hermana Kelly Pájaro, a la hermana Kelly Gómez, a la hermana Cielo Santander de las Piedras, y a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañaron en el Facebook. Acá por el Zoom también veo a personas que están aquí con nosotros, el hermano que se identifica como JNT también, lo he visto por allá participando en Chile. Bendiciones, hermano, para usted, hermano William Centeno, a Marvin Soto, a la familia Clemente, al hermano Javier Serrano, a Aníbal, a Auris, al hermano Elmer, a la familia Ruiz, a la hermana Karen Martínez, a la familia Caballero, a Aníbal Mendoza, al hermano Manuel López, a todos y cada uno de ustedes, gracias por habernos preferido, porque ciertamente hay muchas plataformas dando estudio en esta noche, pero ustedes han decidido estar con nosotros y para nosotros ha sido un honor que estén aquí con nosotros compartiendo. Los esperamos el día jueves y quiero abiertamente volverle a dar la oportunidad al hermano Luis Castaño para que continúe, hermano, con la intervención. Bueno, hermano, que Dios le bendiga. Gracias. Si continúa con esto o con el estudio que anunció de antemano. Entonces, quiero agradecerle nuevamente, hermano, por su intervención y que Dios le continúe bendiciendo a usted y a todos nuestros hermanos y amigos. Una feliz noche y que el Dios Todopoderoso y su gracia les continúe bendiciendo siempre. Bendiciones. Amén, hermano. Dios les bendiga. Le bendiga.
Gracias.